Gracias. Hoy vamos a conversar de nuevo con una persona que ya entrevistamos hace un tiempecito. Él es el doctor Jesús Manuel Suero, médico de salud ocupacional de SENASA. Bienvenido, doctor, nuevamente. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente y muchísimas gracias por atenderme en esta invitación. Estamos siempre para servir. Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que siempre está en el tapete, que son los accidentes laborales. ¿Cómo estamos en el país? ¿Se puede hablar del país, de accidentes laborales? ¿Hemos mejorado? ¿Ha mejorado esta situación? Ha mejorado porque hay muchas empresas que ya han tomado la conciencia y se ha adelantado mucho en el tema de la salud laboral, pero todavía tenemos algunas falencias, sobre todo en la notificación de los accidentes y tal es cual que no podemos ni siquiera tener una estadística más o menos de cuántos accidentes por día, cuáles son los puestos más peligrosos y ese tipo de cosas, que es algo muy importante. Por ejemplo, aquí en SENASA como institución pública nosotros cumplimos siempre con esa premura, no importa si es un accidente leve o grave, porque muchos accidentes leves al principio son quizá no muy peligrosos, pero luego se van acumulando y puede venir incluso uno más peligroso, incluso hasta peligrar la muerte. Y eso es lo importante, tenemos que seguir notificando, tenemos que tener conciencia sobre eso para tener estadísticas más adecuadas y así poder trabajar para evitar los accidentes laborales. Pero aquí en Senasa sí ustedes tienen sus estadísticas, me Claro que imagino. sí, sí, claro que sí. Nosotros regularmente lo que manejamos son más accidentes de trayecto, traumas, caídas, problemas de tráfico y ese tipo de cosas. Y es cuando las personas se desplazan desde su casa hacia Senasa o desde Senasa hacia su casa, que también son conocidos como accidentes in itinere. Eso es lo que más nosotros tenemos. Claro, hay algunos accidentes laborales, en el área laboral, pero regularmente son caídas, que se tropiezan, caída de escalera y eso, por estar un poquito entretenido. Y hemos hecho una campaña también para eso, no el uso de celular cuando va bajando por la escalera, tener siempre las 5S, o sea, recogido tu espacio de trabajo para evitar tropezarte con cosas así. Y ese tipo de campaña, pero eso es gracias a que nosotros tenemos una estadística y la llevamos en el día a día. ¿Y cuáles son los números? Bueno, mensualmente nosotros manejamos entre uno y dos accidentes de trayecto por mes. A veces no se dan, pero por el promedio puede ser entre uno y dos. Los accidentes de trabajo son menos. Digamos que trimestral, podríamos decir que se presentan uno o de uno a tres, pero cada trimestre. Los accidentes, como le dije, son traumas, tropezones y cosas así, que muchas veces son leves, como le dije, pero siempre hay que registrarlo porque eso nos ayuda a nosotros a mejorar y a evitarlo. Gracias a Dios no hemos tenido fatalidades de ningún tipo. Nosotros tenemos un programa aquí bien establecido y trabajamos en el día a día con los colaboradores para evitar ese tipo de problemas. En sentido general, ¿cómo se pueden dividir a los accidentes laborales? No hablando de Senasa, sino hablando en sentido general. Los accidentes laborales en realidad son globalmente una sola clasificación. Un accidente laboral es algo que no es planificado, no es deseado y que ocurre en las horas que usted está contratando por un trabajo que a usted le están pagando para hacer ese trabajo. Eso es lo que en general se puede decir que es un accidente laboral. Puede ser una caída, puede ser un tropezón, puede ser que se haya majado sin querer, puede ser un trauma, un accidente de tráfico, puede ser cualquier tipo de cosa. O sea, en general los accidentes laborales no se hacen una clasificación como tal, porque son cosas que pasan dentro del horario laboral y usted haciendo un trabajo por el cual le están pagando. Ahora bien, ya fuera de ahí, cuando usted viene de su casa hacia el trabajo o de su trabajo hacia su casa sin ningún tipo de desvío, ya esos son otro tipo de accidentes que se llaman accidente in itinere o accidente de trayecto, que es lo que yo le estaba explicando más hace rato. Pero ya eso es otro tipo de accidentes que están dentro de la cobertura del IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Riesgos Laborales, y se consideran como accidentes, pero no accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo tienen una incidencia muy mala, por decirlo así, dentro de las empresas, porque las empresas que tienen sistemas de gestión y que llevan indicadores, le hace mucho daño a los indicadores. Entonces, uno se plantea desde que inicia el año, bueno, este año yo voy a tener, por decirlo así, uno o dos accidentes por el año, por decirlo así. Uno hace una proyección, pero cuando ocurren varios, entonces esa incidencia pues le va a afectar ese numerito que usted predijo y que de hecho está trabajando para mantenerlo. Y eso le hace daño, mucho, mucho daño al indicador. Sin embargo, es bueno que siempre se registren, aunque sea un fallo,
porque siempre desde nuestro punto de vista lo más importante es la prevención. Hay que trabajar para prevenir los accidentes, las enfermedades ocupacionales también, que eso es otra cosa, que no deben confundirse con accidente laboral, puesto que las enfermedades son insidiosas, que llevan tiempo, la persona se expone, va dañándose su salud, pero un accidente es algo que ocurre en el momento, rápidamente. Y aunque le cause una enfermedad al colaborador, entonces, pero de todas formas se divide como tal. Eso le iba a preguntar precisamente. Un accidente laboral puede terminar en una enfermedad laboral. Sí. Esto también es calificado por ustedes como una situación laboral en conjunto. Sí, se puede clasificar como tal, porque él tiene una enfermedad debido a un accidente laboral. Y nosotros lo que tratamos es de que la persona tenga su tratamiento adecuado y que pueda recuperarse en el menor tiempo posible para luego reintegrarlo a su trabajo anterior y dependiendo de cómo haya quedado. Porque si tiene daño después de una extremidad o algo y la persona necesitaba sus extremidades para desempeñar su trabajo, entonces ya nosotros tenemos que pensar en una reubicación laboral o adecuarle su puesto de trabajo debido a esa falta ya de las extremidades y ese tipo de cosas. O sea, se hace un trabajo en conjunto, pero sobre todo el trabajo más importante es la prevención, porque ya después que pasan, entonces ahí fue que hubo un fallo. Y ya lo que hay que pensar entonces es rehabilitar, curar y reinsertar. Pero donde más se debe intervenir es en la prevención para que no pasen ese tipo ni de accidentes ni de enfermedades. Doctor, usted sabe que hay mucha gente que no reporta los accidentes laborales por el temor a que le van a reducir el sueldo porque quien va a pagar es Hidopril y en muchos casos la empresa se deshace de ellos cuando se recupera. Esto es ilegal. Sí. Sí. ¿Qué puede hacer una persona que esté atravesando por esta situación? Bueno, debería ir al Ministerio de Trabajo y reportar su situación porque como usted bien lo dijo, eso es algo ilegal, es algo abusivo y nosotros desde nuestro punto de vista lo correcto es hacer la notificación y verificar ese tipo de accidente para que no vuelva a ocurrir, pero no significa que nosotros tenemos que deshacernos del colaborador. Yo estuve una vez en una empresa, lamentablemente, que hacía eso. Okay. Y estamos hablando de colaboradores que ni siquiera tuvieron la culpa, que fue un fallo mecánico, que gracias a Dios no hubo una fatalidad y que tenían muchísimo tiempo, que eran personas hasta de confianza, pero tuvieron ese accidente por un fallo mecánico y lamentablemente se deshicieron de ello. Entonces, son cosas que marcan también al trabajador porque uno lo que quiere es ganarse su vida, necesita sus ingresos. Entonces, eso es algo que no debe hacerse. Para eso nosotros tenemos el Ministerio de Trabajo, que se puede hacer la notificación y llevar el caso como tal. Ustedes tienen notificación de eso, como les decía, pero eso también, entiendo, interviene en que no se hagan las notificaciones de los accidentes laborales de parte de las empresas, ¿o estoy equivocada? No, no estoy equivocada. Lamentablemente todavía tenemos esa mala costumbre. Y si no hacemos esas notificaciones, vamos a seguir en el mismo problema de que no sabemos cuántos accidentes por día, cuántas personas son afectadas, cuáles son los principales puestos, cuáles son las empresas más peligrosas. Hay muchas empresas aquí que llevan esos registros, pero son registros internos. Okay. Y es para cumplir con uno que otro requisito de una certificación y de lo otro. Pero para notificación así grande, entonces lamentablemente todavía tenemos esa falencia. ¿Podremos avanzar? Sí, claro, claro. Se ha avanzado. De hecho, se ha hecho un gran avance puesto que los mismos colaboradores han tenido conocimiento de sus derechos, que eso es algo muy, muy importante. Tú como empleado saber hasta dónde llegan tus derechos, qué tú tienes que hacer, qué no tienes que hacer, y eso puede tener acceso cualquiera, leyendo incluso el reglamento 522, donde tú tienes cuáles son tus derechos, cuáles son tus deberes como empleado, y dónde tú tienes que notificar y todo ese tipo de cosas. Sí, se ha avanzado mucho, pero se necesita todavía seguir avanzando en esa dirección. ¿Qué exhortación usted le hace a los empleados ante un accidente laboral? ¿Qué hacer en pocas palabras? Bueno, notificar sobre todo a su empleador qué fue lo que le pasó, porque muchas veces nos quedamos callados por el miedo, esto que lo otro, entonces las cosas se pueden empeorar. Hacer la notificación como tal y saber que usted tiene derecho. Leer. Nosotros tenemos ahora este aparatito, el celular, que muchas veces nos sirve para muchísimas cosas, ver fotos, ¿no? También tú puedes descargar el reglamento 522-06 y hay una parte muy clara donde dice cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes, qué tú debes hacer cuando tienes un accidente, cuáles son tus derechos y todo ese tipo de cosas. Tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos y hasta dónde llegamos, porque también muchas personas exigen de más.
Ok. Tenemos que saber hasta dónde llegar y tener ese conocimiento, pero sobre todo notificar y tener el conocimiento. Y sobre todo, seguir los reglamentos, las políticas de prevención que tienen todas las empresas. Eso es muy importante. Muchas personas que lamentablemente no tienen ese tipo de conocimiento, no se cuidan ellos mismos, Exacto. no usan los equipos de protección personal porque dicen que a mí no me va a pasar nada, yo tengo tantos años haciendo esto y nunca me ha pasado esto. Los riesgos siempre están ahí. Nosotros tenemos como colaboradores que tener pendiente eso y tener todos los cuidados y las previsiones necesarias, que para eso nuestro empleador hace una inversión en nosotros para protegernos. Eso es lo que yo le puedo decir a los colaboradores. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Silvia. Amigos, ya escucharon las recomendaciones que hace el doctor Jesús Manuel Suero. Él es médico ocupacional de SENASA. Volvemos con ustedes.